Bueno, y vamos a hablar ahora de este libro que acaba de salir publicado por Planeta, que se llama El amor es un perro que ruge desde los abismos. Y quisiera comenzar felicitándote porque el título es absolutamente poético. ¿Te Ajá, interesa la sí. poesía también? Te lo habrán dicho seguramente, ¿no? Sí, me han dicho por ahí, bueno, yo tengo una especie me gustan estos títulos largos, potentes. Eh, Me gusta mucho, por ejemplo, estos títulos que pone Patricio Prong a sus novelas, ¿no? Que son larguísimas. Mi libro de cuentos anterior es de Quien golpea primero, golpea dos veces, ya un libro que más o menos ya daba una forma más o menos al tema de los títulos, pero sí, me gusta la poesía, en realidad este título, digamos, es una malformación, digamos, un poco más poética incluso de un verso que estaba en su título original, ¿no? Que era un verso de Bukowski, que es El amor es un perro del infierno. Ujú. Entonces se mejoró el título bueno, tampoco para no repetir, sino se le dio un juego poético más interesante quizá, ¿no? Entonces yo creo que está muy bueno, me gusta cómo quedó. Bueno, y JJ es escritor, tiene ya 3 libros publicados, 2 de cuentos eh, y una novela. Es la novela de la que vamos a hablar ahora, pero además es periodista, tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, he trabajado en algunos medios de comunicación, he colaborado en otros, y bueno, ahora trabajo haciendo notas culturales, ya me he retirado un poco del periodismo en sí, ahora último, estoy trabajando más en temas de content manager, por ejemplo, Okay. para empresas, ¿no? Para empresas privadas. Entonces, pero sí, tengo una formación de periodista. Bueno, antes estuvimos conversando muy brevemente y Ujú. tocamos el tema este de lo que es ser millennial, ¿no es cierto? Yo te decía, tú Ah, eres un sí, escritor millennial y tú sí. comenzaste a divagar sobre o Oh, razonar sí. sobre el concepto de lo que es ser millennial, que me parece muy interesante, ¿no? Eso es algo de lo que podríamos Ajá. hablar ahora, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, a mí se me podría, ya por la edad, yo tengo un poco más de 30 años ya, se me puede considerar como no sé, un arquetipo quizá de millennial, pero justo como te comentaba antes, el tema de los millennials viene básicamente de la cultura norteamericana, o sea, la palabra nace de allá, ¿no? Pero nace de un grupo generacional nativo de Internet, o sea, que nace con el Internet, ¿no? Que ellos ya tienen prácticamente, bueno, tienen una tecnología más avanzada que nosotros, en temas políticos también. Entonces, ellos tienen otra configuración quizá del mundo muy distinto al millennial latinoamericano, que no nace con el Internet. Por ejemplo, yo no nací con el Internet, porque en los 90, cuando yo nazco por ahí, no había todavía ni siquiera computadoras, ¿no? Entonces, a partir de los 2000, ya 2003, 2004, empieza el fenómeno de las cabinas de Internet en las periferias, ¿no? Entonces, nuestra generación millennial latinoamericana es muy distinta a la generación millennial natural, que es la norteamericana, la gringa, ¿no? Eh, Incluso podríamos decir que los centennial latinoamericanos son ya los millennials gringos, ¿no? Parece una confusión, ¿no? Conceptual, pero es así, ¿no? Y más bien mi generación seríamos los boomers gringos, ¿no? Entonces es un tema va por ahí y es ¿no? Siempre es interesante dar un pequeño mapeo de esto para no hacer tantas confusiones, ¿no? Pero se nos puede considerar de todas maneras millennial, creo, porque tenemos igual algunas cosas que compartimos con esa generación que nace de allá, ¿no? Yo te digo porque, digamos, cada escritor o cada generación de escritores obviamente se ubica en su tiempo, ¿no es cierto? En su momento, en su mirada del mundo. Y eso se trasluce en tus libros, desde los boogies hasta esta novela. Quiero decir, es una mirada joven
intensa, cuestionadora, ¿no es cierto? Y que, digamos, se regodea en lo marginal, ¿no? No sé si la palabra correcta es regodea, pero en todo caso, pasea por lo marginal, ¿no? Transita Claro. por lo marginal. Sí, sí, en cierta manera, a mí me gustaría, más que lo marginal, bueno, aunque también podría ser en lo periférico, ¿no? En un espacio alejado del centro oficialista, digamos, ¿no? Que sería, en este caso, Lima, el centro de Lima, Miraflores, ¿no? Donde pasan aparentemente los grandes sucesos, pero donde también en las periferias también ocurre su propia épica, también tienen sus propios códigos, sus propias cosas que pasan, ¿no? Yo me crié en Ñaña, que está en Chaclacayo. Básicamente, mis primeros libros están ambientados en este espacio periférico de Lima, pero en esta novela transito a otro lado, me voy a otro lado, que sería el Callao, ¿no? Pero es un Callao inventado, no es el Callao, porque yo no crecí en el Callao, digamos. Conozco el Callao, sí, pero no crecí ahí. Mi educación formativa está en Ñaña, ¿no? Pero yo ya había probado mucho con el tema del lugar donde yo nací, o donde yo crecí, ¿no? El tema del sol, porque o sea, hay sol todo el año. Ahorita en Lima está todo gris, cayendo llovizna, y acá sale el sol desde las 7 de la mañana. Entonces, yo ya había puesto todos esos ingredientes, digamos, de contexto, de espacio, de mirada en mis otros libros. Entonces yo quería más bien probar otro espacio, pero también desde la periferia, ¿no? Esta vez en un Callao gris, en un Callao con llovizna, en un Callao donde no sale el sol, o sale un sol que se está como cayendo a pedazos, digamos, ¿no? Que está cerca al mar, además porque funcionaba la historia funcionaba mucho con el puerto del Callao, o sea, con la salida al mar, ¿no? Tenía muchos elementos. Entonces, los personajes sí son chicos generalmente perdidos en cierto espacio, como mencionabas, marginal, pero ellos no son unos matones, no son unos, digamos, no son unos pirañas, no No, claro. son, no, entonces son más bien chicos que están como que medios perdidos en ese ambiente, ¿no? Quieren salir, quieren escapar, pero no saben, están como que confundidos y a la vez alimentados de muchas influencias, de muchas cosas, ¿no? Y la novela va por ese camino, creo, ¿no? El personaje se alimenta tanto de la esencia del barrio, o sea, de lo que conocemos como el crecimiento de los amigos, los códigos de las pandillas, ¿no? Pero al mismo tiempo, él como que se siente alejado de eso. Él, por ejemplo, no quiere ir a robar con sus amigos, por ejemplo, ¿no? No, porque siente que él no puede hacer eso, no por una cuestión básicamente moral, sino por una cuestión quizá de valentía. Él no puede, no es su personalidad. Pero al mismo tiempo está influenciado por lo que ve o por lo que trajo toda esta avalancha del Internet, ¿no? Los animes, la pornografía, las creepypastas, los foros de Internet, el chat, las cabinas de Internet. Entonces, yo creo que a una gran parte de mi generación influyó mucho esto, ¿no? Esa avalancha del Internet, ¿no? Empezamos a ver el mundo desde una pantalla, ¿no? Entonces empezamos incluso ahí viene el tema de las poses también, ¿no? Hubo muchas poses de los emos, muchas poses de los furries, por ejemplo, también. O sea, un montón de este tipo de cosas hubo en ese momento que era porque nosotros veíamos desde nuestro espacio pequeñito hacia afuera, ¿no? El gran movimiento que había en otros países y a través del internet nos llegaba y queríamos a veces hasta imitar y queríamos ser como ellos, ¿no? La música, el skateboarding, grupos malísimos como Linkin Park, por ejemplo, era una de las cosas que montando skate todos los chicos querían imitar, querían tener los cabellos parados, ¿no? Entonces, todo ese espíritu de época trato de poner en los personajes, ¿no?
Bueno, es una generación muy interesante. Yo quería comenzar con esto de la generación millennial Ajá, porque es muy interesante aquí, como tú señalas, ¿no es cierto? O sea, acá llega tarde el Internet, llega, en fin, en el momento en el que puede llegar, y ajá. genera culturas y subculturas, ¿no? Ahora que tú Sí, sí, mencionabas todas estas cosas, estaban, por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Mucha gente decía, he conocido a mi enamorada o he conocido a mi novio por internet, ah, sí, y la mayoría de la gente se asombraba, y ahora es lo más sí, pues, normal, y todo el mundo tiene sí, Tinder, sí, sí. y es absolutamente habitual eso. Quiere decir que una de las características de esta generación es el cambio permanente, y es la inmediatez, ¿no? Sí, estamos muy fragmentados, ¿no? O sea, es mucha fragmentación lo que vemos por el consumo de las redes sociales, ¿no? Información que es así, chiquitita, ¿no? Y nos llega y nos malacostumbra a veces y nos transforma. Entonces, sí, es una cuestión, una cultura muy rápida, muy de chat, ¿no? Entonces, las relaciones a veces también pasan por ese proceso. Eh, Como incluso la escritura también se vuelve fragmentaria. He visto, cuando he leído a muchos chicos o a muchas personas, a veces también juegan con estas formas fragmentarias, cortas, rápidas. Hace un tiempo yo me quedé como sorprendido cuando me enteré por internet, porque a mí me gusta mucho sumergirme. Todavía el tema de los foros ya desapareció, pero todavía quedan ahí registros, ¿no? Y a mí me gusta siempre explorar. Y yo estaba explorando por ahí un día y me enteré y me quedé así pasmado que habían una chica, me parece, que había tratado de traducir una novela de David Foster Wallace, que es La broma infinita, que es es un libro así de grueso, casi 1000 páginas, a través de emoji. Y yo dije, o sea, no, es una cosa que me pareció demasiado alucinante, ¿no? Demasiado, incluso como para hacer un cuento o una novela, ¿no? Incluso digo ahora, ¿por qué quizá debí meterlo en este libro? Porque son cosas así interesantes que yo, por ejemplo, fui sacando, ¿no? Para armar la novela, ¿no? Yo siento que este libro es como una especie de una máquina chiquita ensamblada de muchas partes, de muchas cosas. Cosas que saqué tanto de los foros, por ejemplo, tanto de los videojuegos. Los videojuegos tienen una narrativa, tienen una historia. Los animes, el hentai, incluso, no sé, la pornografía en línea o las creepypastas, todo hay una narrativa ahí, ¿no? Entonces yo digamos, de cada elemento sacaba cosas e iba ensamblando, ¿no? Pero no solo de este tipo de cosas, sino también de libros, de películas de serie B. Hay, por ejemplo, una frase que a mí me gustó mucho viendo en una película malísima, por cierto, Sueños Imperiales se llama, y decía por ahí, en una de las frases que decían unos pandilleros, no recuerdo muy bien, lo vi el 2017, decían, el barrio es la prisión más cruel, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado y yo lo reproduje de otra forma en el libro, ¿no? Lo puse en la boca de un personaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así se van armando en el libro, ¿no? Porque si bien es cierto, como te habrás dado cuenta, hay muchos elementos en la novela de las subculturas, del Internet, que son visibles, ¿no? Eh, no sé, nombres de animes, o tramas de animes, o personajes, o cosas así, que o incluso grupos musicales, ¿no? Pero esa es la parte visible, la parte externa, ¿no? También hay una construcción interna, es la que yo no quería que se note mucho, ¿no? Que está sacada de estas cosas, porque el libro está armado en base a eso, en base a elementos, a cuestiones muy pop, muy de libros también. Hay mucho pues, hay versos dentro de la misma narración, como te decía del título, ¿no? El título ya es una apropiación de un verso de Bukowski, pero ya transformado de una forma que se alinea al libro, ¿no? Entonces es una amalgama de estos elementos y a mí me gustaba mucho, ¿no? Porque hay una coherencia tanto de fondo y de forma, ¿no? Ahora,
Otra de las características de la generación contemporánea, de la generación actual, digamos, de los jóvenes actuales, es la música, ¿no? Que Ya, es sí. también muy distinta de la que se usaba antes. La fiesta, la forma de relacionarse a la fiesta, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí tenemos otro elemento que es interesante porque, por ejemplo, las referencias que tú me estás haciendo son más bien las tradicionales. Quiere decir, los chicos de ahora tienen referencias tanto las antiguas, las tradicionales, las que de los padres o de abuelos han aprendido el rock, por Ujú, ejemplo, pero ujú. también tienen el trap, ¿no es cierto? Ah, sí, Entonces, sí, sí, y eso también forma parte de... Y tienes el trap incluso del TikTok, ¿no es cierto? Entonces, exactamente. es Sí, como tú dices, una verdadera mezcla, pero que produce un producto totalmente nuevo, ¿no? sí, porque yo creo que nuestra realidad es como, como te decía, ¿no? O sea, es como una máquina ensamblada de cosas, ¿no? Es una mezcla de fragmentos de todo tipo y peor con esta avalancha de información que nos llega todos los días, o sea, por las redes sociales, por Google, no sé, por el celular. Es demasiada información, entonces ya empezamos a armar nuestro mundo, nuestra realidad a partir de trozos, de pequeñas esquirlas de realidad y a veces de fantasía, ¿no? De verdades, de mentiras, de especulaciones. Entonces, yo quería que el libro sea muy parecido a eso, ¿no? Pero de una forma interna, no de una forma tan visible, sino de una forma de fondo, ¿no? Que se construye a partir de esas narrativas. Ahora, en cuanto al tema de la música, definitivamente, había otra de las cuestiones que a mí me interesaba mucho es que quería salir del lugar común de, por ejemplo, pensar que en el Callao, digamos, solamente se escucha salsa, ¿no? O que en el Callao los chicos solamente jueguen fútbol, o que en el Callao todos sean maleantes, ¿no? Eso a mí me parecía un lugar muy común, muy obvio. Entonces, es algo que yo no he visto. Yo en las periferias he visto, cuando he crecido, cuando estaba en plena adolescencia, me iba a San Juan del Urigancho a montar skate, por ejemplo, y veía gente que estaba escuchando hip hop, estaba escuchando rock, estaba escuchando punk, o cuando me ibas a los campeonatos en el Callao, también lo mismo, la gente no escuchaba salsa, sino más, hay mucho de alienación también, ¿no? Los chicos ya no jugaban pelota, estaban con el skate o la BMX rompiendo las veredas, ¿no? Pensaban en otras cosas, los chicos ya no estaban más metidos en la cabina de internet, sus ambiciones ya no eran como las de antes, sus ambiciones eran ser quizá profesionales del Dota 2 o del Counter-Strike de esa época, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Y hay un elemento muy interesante también en la novela, es el tema del freestyle, ¿no? Que es el freestyle rap, ¿no? En la pelea o la batalla de gallos, que es que ahora está muy de moda. Esto también se ha puesto ahorita en auge, los chicos están que terminó de ser un deporte marginal, como el skate también, que era muy marginal hace 10 o 20 años, y ya se ha puesto en boga, ¿no? Por ejemplo, hace poco vino a Perú un chico, en realidad era un niño casi de 13 años, Zaina, que, que tenía una improvisación extraordinaria. Ganó el campeonato acá en Perú, les ganó a todos, a personas de 30 años, 28 años, con una improvisación. Yo siento que para hacer ese tipo de cosas también tienes que tener una habilidad no solamente mental, sino también de tener en la mente muchos fragmentos de frases, de líricas, de versos para poder atacar, porque es una batalla, ¿no? Es una batalla de quién gana cantando, ¿no? Entonces, todo ese universo es el que yo he tratado de poner en el libro, ¿no? Muy bien. Ahora, esta es tu primera novela, antes de hecho cuento. ¿En qué momento Sí. decidiste que, no, o no sé si esta historia nació como un Ajá. cuento y después se transformó en novela? ¿Cómo fue? No, 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 no. Yo he tenido, o sea, es el proceso aparentemente natural, ¿no? De que uno pasa
de escribir cuentos a la novela, ¿no? Es supuestamente el proceso natural de la mayoría de escritores jóvenes, entre comillas. Pero yo creo que eso tiene mucho incluso de antinatural, ¿no? Porque el cuento es mucho más difícil que hacer una novela, es mucho más complejo, es más compacto. Entonces yo creo que a veces hay que entrenarse haciendo novelas para hacer cuentos, ¿no? Entonces yo he tenido digamos, la formación antinatural, empezar con los cuentos para ir a la novela, ¿no? Que es aparentemente lo que se hace casi siempre. Ya desde el primer libro yo ya tenía una concepción casi novelesca de los procesos narrativos. Mi primer libro está ensamblado en forma de novela, a pesar de que son cuentos, porque hay un espacio que se repite, los personajes se repiten, las historias se vinculan unas con las otras, pero cada relato es independiente, aún así está armado o ensamblado como una novela. Los otros libros de cuento, cada relato yo lo siento como pequeños microcosmos, micronovelas, digamos, o novelas en potencia, ¿no? Que a veces se quieren ir de las manos. Hay mucha narrativa desbocada en algunos de los relatos que a mí me gustaba, pero no sé si podríamos considerarlos exactamente cuentos, ¿no? Yo los siento más como relatos tratando de ser novela, pero de manera más compacta, ¿no? Y quizá eso se ha sentido, muchos lectores lo han sentido porque incluso en estos cuentos, sobre todo en el último libro, yo trato de jugar con las formas de la novela, con las estructuras, pero eso en un cuento se siente más, o sea, es como que no es su espacio, ¿no? Jugar con, digamos, saltos en el tiempo, estructuras muy complejas, ¿no? El cuento como que se resiente un poco y deja sentir sus costuras, ¿no? Los monólogos interiores, por ejemplo, eso me pasaba mucho con los cuentos. Entonces, yo siempre sentí que lo mío, y yo he tenido claro esto desde el principio, que yo siempre he querido ser novelista, ¿no? Entonces, cuando tuve la idea de esta novela, yo la empecé a esbozar, empecé a estructurar, empecé a crear un pequeño mapa en un cuaderno para poder escribir, ¿no? Entonces, nace básicamente como una novela. El salto, en mi caso, como te digo, no ha sido tan complicado porque ya mis otros relatos que tenían esa estructura media de novelesca ya me daban cierto entrenamiento, ¿no? Entonces, nace por ahí, nace de esa ambición de siempre querer construir un universo, ¿no? Una cosa grande, ambiciosa, ¿no? Que pasen cosas. Entonces, de ahí nace el libro, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿estás escribiendo actualmente algo? Sí, estoy escribiendo, bueno, otra novela. El año pasado terminé una, ahora estoy avanzando otra. Esta sí se me está yendo un poco de las manos porque es bastante larga, pero es totalmente distinta. Trata de otras cosas, el punto de vista es distinto, los tiempos son distintos. Entonces, a mí me gusta siempre jugar con eso, ¿no? No repetirme, no repetirme en la forma, en la esencia. Me gusta ir probando, ir saltando, pero siempre con digamos, un sello o una marca de agua personal, ¿no? Pero sí, estoy trabajando en una novela y vamos a ver qué pasa con ella, pues, ¿no? Tú dices que siempre has querido ser novelista. ¿Sabes cómo comenzó cuál fue el origen de esa decisión? Sí, y sí, más o menos tengo algo claro. Yo empecé a escribir bastante tarde en realidad y también a leer de manera seria, digamos, bastante tarde. Cuando digo leer de manera seria ya es ponerme a leer al Boom, digamos, a Vargas Llosa, a Cortázar, empecé a leer a Joyce, a Faulkner, no sé, a Hemingway, a todos los clásicos de la novela y todo eso, ¿no? Yo empecé a leerlos a los 20 años, más o menos, 19, 20 años. Antes yo estaba totalmente en otras cosas, pero consumía mucha narrativa.
eh, narrativa visual, ¿no? Consumía animes, consumía mangas, y consumía mucho el tema de los videojuegos, ¿no? O de los juegos en red, que son de las cabinas de internet, ¿no? Porque era una de las cosas que yo tenía, o sea, a la mano, digamos, cuando era chico, ¿no? ¿Te Entonces hay un enviciaste? juego, me recontraenvicié, ¿no? Me recontraenvicié jugando Warcraft y Dota y Counter y otras cosas. Pero jugando Warcraft, Warcraft 3 de esa época, hay, como te decía, hay toda una narrativa detrás de estos videojuegos, ¿no? O estos juegos en red. Y Warcraft tiene toda una historia ambiciosa, muy grande detrás, ¿no? Que empieza, es como, tiene su propia mitología, sus propios dioses, cómo crean su propio universo, cómo empiezan las guerras, ¿no? Y todo eso te va explicando mediante tú vas jugando, pero también se empezaron a salir libros, o sea, pequeñas novelas ligeras sobre el universo de Warcraft, ¿no? Y yo, como buen ludópata de esos juegos, me conseguí los libros, los empecé a leer y me quedé tan fascinado que yo también quise hacer algo parecido. Te estoy hablando de entre los 21 años, 22. Quería hacer una suerte de universo paralelo como estos videojuegos, ¿no? Mi propio Warcraft, digamos. Pero cuando lo intenté me salió una monstruosidad que mejor ni recordarlo, porque o sea, no tenía las herramientas, no sabía, y entonces pensé que la manera para lograr hacer algo parecido era entrenándome, ¿no? Leyendo, viendo cuál era la forma, empecé a leer, entonces empecé. Pero en el camino, mientras ya empecé a tener mayor conciencia, ya me fui alejando un poco, ya no dije, no, ya no puedo escribir sobre esto de Warcraft, ¿no? Tengo que escribir sobre mis propias cosas, ya me fui dando cuenta a tener mucha más conciencia. Entonces nace de ahí, ¿no? De querer emular estos grandes relatos digitales también o tecnológicos, ¿no? De ahí básicamente nace esa vocación y ya con el tiempo ya se ha vuelto casi como un vicio o como, bueno, se dice que uno no deja los vicios, ¿no? Los reemplaza. Y yo he reemplazado la literatura, digamos, por este vicio de adolescencia, ¿no? Pero ya se ha vuelto también algo que no podría dejar, o sea, ya se ha vuelto una costumbre en mi vida, el sentarme a escribir, el tener proyectos en mente, el tener, no sé, ideas siempre para poder escribir que ya no puedo hacer otra cosa. No, yo no siento que la literatura necesariamente me vaya, no sé, me vaya a ser mejor persona, me vaya a sanar las heridas del pasado. Yo no lo veo tanto así, yo lo siento más como una cosa que está en mí y que yo ya no puedo sacarlo, ¿no? Que no voy a poder sacarlo nunca y que ya forma parte de mi vida, ¿no? La escritura y la lectura y todo eso, ¿no? Ya creo que cuando uno se acostumbra, ¿no? Es casi como un matrimonio, yo no lo veo tanto ya como como decía Onetti, ¿no? El tema del amante y eso ya, al final, cuando estás con la amante también mucho tiempo ya se vuelve una especie de matrimonio sin el documento, ¿no? Última pregunta. Recuerdo haber visto una entrevista donde tú comentabas sobre la Biblia, que la has leído no una, sino varias veces Sí. además, y que la conoces muy bien. Y eso es por la formación religiosa que te dieron tus padres. Sí, por mis padres, mi familia en realidad es una religión, son adventistas, una religión protestante, aunque los adventistas no se consideran protestantes, sino cristianos en sí. Yo me crié con los principios teológicos del adventismo, ¿no? Siempre hubo una Biblia en casa, siempre mis abuelos también me hacían leer la Biblia de una manera pasmosa, ¿no? Digamos, era uno de los libros que yo de chico siempre leía, pero no solamente la Biblia en el sentido clásico como lo conocemos, ¿no? Sino también la Biblia en forma ilustrada, la Biblia en folletín, con dibujos. Entonces, me fui criando así, ¿no? Ahora cuando, no sé, mi mamá o mi abuela a veces leen las cosas que escribo, se sorprenden, ¿no? Y dicen, oye, ¿a quién terminé criando, no? O sea, yo le digo, ahí está, pues es el exceso a veces el exceso de cosas, el exceso de querer imponer, no sé, la Biblia, la religión, Dios,
hace que uno, en vez de estar cercano con eso, trate no sé, de apartarse un poco y tomar su propio camino, ¿no? Yo sí creo en Dios, ¿no? Pero de una manera mucho más, o sea, con más filtros quizá, ¿no? De una manera mucho más personal. Entonces, sí, la Biblia ha sido para mí una influencia bastante importante. Está también presente en mis textos a partir de algunas palabras que me gustaron mucho de la Biblia. Están dentro de, por ejemplo, de esta novela, ¿no? Hay una parte incluso que el personaje se burla, ¿no? Diciendo que el primer castigo del hombre no fue salir del paraíso, sino tener que trabajar con el sudor de su frente, ¿no? Una cosa así dice el personaje. Entonces, todo eso viene ya de una formación bíblica, ¿no? Teológica, que está dentro de lo que escribo y que no creo que se pueda sacar así nomás, o yo al menos no podría, ¿no? Muy bien, El amor es un perro que ruge desde los abismos, es la primera novela, tercer libro de J.J. Maldonado, ya está en librerías, tengo entendido, lo ha publicado Planeta, lo cual además es muy meritorio porque es una editorial importante. Te felicito por eso y estaremos pendientes de tus próximos libros. Gracias, muchas gracias por la entrevista, ha sido una conversación que me ha gustado mucho, Carlos. Gracias, un abrazo, cuídate. Igualmente.